En el nombre de Jesucristo de Nazaret, quiero pedirles que ahí donde están pueda usted abrir su Biblia en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, el versículo 17 y 18. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, el versículo 17 y 18, perdón. Dice la Escritura: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y le echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Tus discípulos no pudieron, Señor. Wow, le damos gracias a Dios y bendecimos su palabra. Quiero hablar un poco acerca de la incredulidad, acerca de esa duda que te carcome y que no te deja muchas veces ver la gloria del Señor. Pero quiero preguntar, ¿qué es la incredulidad? ¿Qué es la incredulidad? Pues déjame decirte que teológicamente tiene dos significados. En el griego, en el Nuevo Testamento, significa falta de fe, falta de confianza. Se convierte en un estado mental donde no das, espiritual, donde no das para entender y para creer. En el hebreo significa rebelión y desobediencia. Eso es la incredulidad en estas dos etapas. Así que el enemigo quiere lograr inyectarnos a cada uno de nosotros ese veneno de la incredulidad. Y hay mucha gente en este momento, amados, que no recibe nada de parte de Dios. Hay mucha gente atravesando por un sinnúmero de dificultades y no ven a Dios obrando en sus vidas porque están incrédulos. No han podido creer a la palabra del Señor. No han podido creer al mensaje que se les está enseñando de parte de Dios. Así que Él puede robar el propósito en nuestras vidas si permites que el veneno de la incredulidad invada tu vida o tu corazón. Así que por la incredulidad, por esa misma incredulidad, Jesús amonestó permanentemente a sus discípulos, porque eran incrédulos en algunas situaciones, se atravesaban y vivían en incredulidad y no creían lo que la palabra de Dios y lo que el mismo Señor les estaba enseñando. Pues quiero decirte que muchas cosas no van a suceder en tu vida porque eres incrédulo, porque no has podido entender que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú no puedes ir a orar si no crees que Dios te va a responder. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que miremos un momento el versículo 24 del mismo capítulo 9 de Marcos. Y dice el versículo 24: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. O sea que la incredulidad frena el mover de Dios en la vida de las personas. Cuando las personas no creen, no sucede nada. Y es el caso de lo que estaba sucediendo en esta historia que acabamos de leer o que estamos estudiando. Dice la Biblia que le trajeron un muchacho enfermo, poseído, a los discípulos, pero ellos no pudieron echarlo fuera, no pudieron hacer nada por causa de la incredulidad que había en sus vidas. Así que ni el padre tenía fe, ni los discípulos creían tampoco. No iba a suceder nada. Cuando Jesús llega, le pregunta al padre de familia y este dice: sí creo. El Señor le dice: ¿puedes creer? Y él dice: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Así anda tal vez mucho pueblo de Dios incrédulo. Y qué difícil es caminar en el Señor cuando tú vives en incredulidad. Amados, el llamado de parte de Dios es para que tengas fe. El llamado de parte de Dios es para que en medio de situaciones difíciles tú empieces a creer. Aunque no veas nada,
tienes que creer, porque esa es la fe. La fe es tener confianza cuando no ves que nada está sucediendo. Y Dios se mueve en aquellos que tienen fe. Dios se mueve en aquellos que se atreven a creer que Él puede hacer algo en la vida de cada persona. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que la incredulidad puede frenar el mover milagroso de Dios en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu crecimiento espiritual. Necesitas creer, necesitas fortalecer tu fe cada día. Así que Mateo capítulo 17, el versículo 21 dice: pero este género no sale. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? Hay mucha gente pensando que los géneros son los demonios, que este muchacho tenía un demonio mudo o que tenía un demonio de muerte y ese género no salía sino con ayuno y oración. No era a lo que Jesús se estaba refiriendo. Cuando Jesús llega, los discípulos no creyeron y el hombre, el padre de familia, tampoco creyó. Y el Señor le dijo: generación incrédula. Escucha bien, generación incrédula. Generación. Había un género y era la incredulidad. Esa clase de género era la incredulidad. Dios, este género no sale sino con oración y ayuno. Tal vez tienes que orar más, tal vez tienes que ayunar más para poder fortalecer tu fe, para poder creer que Dios puede hacer cosas maravillosas en tu vida y en tu familia. Así que es el tiempo, amados, de que podamos levantarnos en fe y atrevernos a creer que Dios puede hacerlo, que con Dios lo vamos a lograr. Alabado sea su nombre. Así que hay consecuencias de la incredulidad. Cuando la gente no cree, va a tener consecuencias. Los hijos de Israel no entraron en el descanso de Dios porque no tuvieron fe y fueron desobedientes. Ellos no entraron en el tiempo que tenían que entrar porque vivieron en rebeldía, queriendo regresarse, viendo los milagros, señales y prodigios que Dios, como Dios los había sacado y por dónde los había pasado y cómo los tenía, pero ellos no creyeron. Dice Hebreos capítulo 3, versículos 18 y 19: a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y dice el versículo 19: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Amado, si no tienes fe, si no puedes creer, no vas a ir al cielo. Te vas a quedar aquí y no vas a partir, porque es necesario que cuando el Señor venga encuentre gente que crea, y es la fe la que va a hacer que te levantes, que te eleves al cielo con el Señor. Muy importante que reconozcamos que hay incredulidad en nosotros. Es muy importante que confesemos esa duda y le digamos al Señor, como este padre de familia: yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Qué importante es reconocer nuestras faltas. Y si hay algo que está funcionando mal en ti o en mí, nos podamos acercar al Señor y decirle: Padre, yo hasta aquí no he podido creer como debería creer. Como un hijo de Dios, como un siervo de Dios, no tengo la fe que necesitaría o que debería tener en este momento. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor te dice: no seas incrédulo, ten fe. Ten fe, le dijo Dios a mucha gente en aquel tiempo, porque es la fe la que va a hacer que las cosas sucedan. Solo la fe llama a Dios en este momento a nuestra vida. No sé por qué tú estés pasando allí, no sé cuál dificultad estés atravesando. Tal vez estás pasando por problemas económicos, tal vez estás pasando por problemas sentimentales con tu esposo o familiares, tal vez estás atravesando por problemas espirituales. Dices: Señor, no te siento. ¿Qué pasa, Padre? Hay algo en mi vida que no me permite conectarme con Dios. Pues déjame decirte que es la duda, es la incredulidad que no te deja tener un encuentro con Dios. Y Dios te manda hoy para que creas,
Dios te llama hoy a que empieces a creer. Es muy importante que reconozcamos entonces nuestra condición en la que nos encontramos. Tal vez hay muchas cosas que no has recibido, que pudiste haber recibido hace mucho tiempo, pero tu falta de fe, tu incredulidad ha impedido que Dios obre en tu vida. Ha impedido que Dios se glorifique en tu vida. Muchas veces, amado, he hablado de la incredulidad. Muchas veces he hablado de esa falta de fe en el pueblo de Dios. Pero parece que no aprendemos. Y estamos faltos de una experiencia maravillosa con el Señor que marque nuestras vidas. ¿Sabe? Hay cosas que van a llegar a tu vida, que vas a necesitar creer, que vas a necesitar confiar, amado. Alabado sea el nombre del Señor, porque la incredulidad es dudar de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Ojalá lo puedas repetir ahí conmigo. Dios es fiel. Y la incredulidad es dudar de su fidelidad. Y Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Y dice la Escritura que aunque tú y yo seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Y la incredulidad se convierte en esa duda de que Dios pueda ser fiel en tu vida y en mi vida. No permitas que la incredulidad eche raíz en tu corazón. A veces el Señor puede parecer distante, o sea que no lo vemos actuando, pero no significa que no esté contigo. No significa que no conozca por lo que estás pasando. No significa que no sepa que necesitas una intervención divina. Así que aunque no veas que nada esté pasando, aunque sientas que Dios está distante, quiero decirte que Dios lo sabe todo, que Dios está en el asunto. Así que no dejes que tu corazón te aparte de la realidad, de la fidelidad. No dejes que su corazón se aparte de seguir creyéndole al Señor, de que Él va a obrar en nuestras vidas. Que nada te separe de la fidelidad de Dios, que nada te separe de tu fe en el Señor. La incredulidad hace ver a Dios pequeño y nos hace caer en miedo, en temor. El primer libro de Samuel, el capítulo 13, versículos 6 y 7. Samuel le había dicho al rey Saúl que esperara mientras él iba a consultar a Dios. Pero el pueblo no creyó y empezó a dejarlo, a abandonarlo, porque tenían miedo de los filisteos. Y cuando la gente duda, comienza a hacer locuras. Cuando la gente duda, comienza a meterse en problemas. Cuando la gente no cree, comienza a desobedecer a Dios y a caer en dificultades tremendas. Sabemos que es lo que a Dios le agrada, pero el miedo nos gana. Hay que aprender a esperar. Hay que aprender a soportar. Hay que aprender a confiar. Y esa es la fe, amados. Tú no puedes dejar que la incredulidad te gane. El diablo te va a envenenar. Una y otra vez te va a lanzar dardos de incredulidad. Pero tú no puedes desconfiar de la fidelidad de Dios, porque Dios va a obrar. Esta historia termina maravillosamente porque este hombre va donde el Señor, ya que los discípulos no pudieron hacer nada. Él va y le dice, el Señor le dice, ¿puedes creer que yo puedo hacer algo? Y el hombre dice, Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Y dice la Escritura que el Señor hizo un milagro en la vida de esa persona. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo debemos ser sinceros con el Señor. Si te falta fe, dile, Señor, quiero creer más. Quiero que me ayudes en mi incredulidad. Porque el miedo nos lleva a poder excusarnos cada día. Sabemos qué es lo que a Dios le agrada, pero el miedo siempre nos gana y nos hace tomar malas decisiones. Hoy tal vez te encuentras en una situación difícil. ¿Sabes por qué? Porque dudaste. Hombre de poca fe, mujer de poca fe. No seas incrédulo, sé creyente. Dios tiene cosas grandes para ti, para tu familia. Vas a atravesar momentos difíciles, sí, pero Dios va contigo. Dios te lleva de la mano y debes creer que Dios te lleva de la mano, que no estás solo.
que no estás solo, que Dios te guía, que Dios te direcciona, que Dios te acompaña en esa faena difícil en la que te encuentras en este momento. Así que la incredulidad nos hace tomar malas decisiones, amados. Es momento que rompamos con la duda. Es momento que rompamos con la incredulidad, que creamos a Dios y que confiemos en Él cada día más. Aleluya. Que confiemos más. No permitamos que el miedo invada nuestras vidas, porque el miedo nos hace cometer locuras. Ese amor, el amor es el que echa fuera el temor, y Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. ¿Y dónde estás? Dios te ama. Cree, por favor, en esta noche. Cree que Dios está contigo, que no estás solo. Así que no seas incrédulo, sé creyente. Le dijo Jesús ¿a quién? A un hombre llamado Tomás. Echa fuera la incredulidad, echa fuera la duda, echa fuera el miedo, echa fuera todas aquellas cosas que te impiden ver la gloria de Dios en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero bendecirte en esta noche. Y si tienes dudas, si tienes incredulidad, por eso el Señor te manda a orar. Por eso el Señor te manda a ayunar, amado. Ayuna y ora para que ese género salga de tu vida y puedas ser un hombre creyente. Puedas ser una mujer que se atreve a ver la gloria de Dios. Puedas ser una mujer que camina tomada de la mano de Dios y que no importa las dificultades, las adversidades, Dios está ahí. Dios está contigo, Carlos Centeno. Dios está contigo, Joana Balmaceda. Dios está contigo, amados. Dios está con cada uno de ustedes. No crean que están solos. No crean que batallan en una pelea solos. Dios los lleva de la mano. Dios los guía. Dios los direcciona. Dios los guarda. Alabado sea su nombre. No importa lo que estés atravesando. No importa. Para Dios no hay nada imposible. Solo tienes que atreverte a creer. Solo tienes que atreverte a confiar. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor le dijo a Jairo: no te preocupes. Cree solamente. Qué difícil que es creer, pero hay que orar y hay que ayunar para que nuestra fe sea cada vez más firme, para que nuestra fe se fortalezca cada día más. Así que este género, refiriéndose a la incredulidad, no sale sino con oración y ayuno. Así que no se refiere a otra cosa, no se refiere al demonio que tenía esta niña, se refiere a la duda, a la incredulidad que tenían los discípulos y aquel padre de familia. Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes?, les dijo Jesús. Esa misma generación incrédula todavía está hoy por ahí, dando vueltas. Una generación que no ha podido creerle al Señor. Una generación que no ha podido entender que Dios lo puede todo. Alabado sea su nombre. Por eso, amado, quiero bendecirte esta noche. Quiero que sea Dios glorificándose en esa necesidad, en ese problema, en esa enfermedad, en esa dificultad que tú en este momento estás atravesando. He creído con todo mi corazón en el Señor del cielo, que para Él no hay nada imposible. No hay enfermedad que no pueda sanar, no hay problema que no pueda arreglar, no hay matrimonio que no pueda restaurar, no hay dificultad difícil para Dios. Así que solo tienes que creer, solo tienes que confiar y verás, estoy seguro, la gloria del Señor.